Carlos, José, ni siquiera Maximito Vera Goico logró, con toda la popularidad que consiguió en la radio, con sus expresiones muy típicas, un psiquiatra en radio y en televisión, lograr la popularidad que ha logrado nuestro invitado, ¿verdad? No, Maximito es un precursor, indiscutiblemente. Pero primero la formación de Héctor, indiscutiblemente, es muy superior. E inició un programa de radio, después de un programa político muy extenso, sobre temas de medicina. Y lo empezó con Lama en sus especialidades, psiquiatría y ginecología y obstetricia. Pero se ha convertido en un programa que lleva un nombre un poco atrevido, de la receta médica, porque normalmente un médico no debe dar receta por radio. Pero bueno, se llama así. Pero discute los problemas de la medicina. Y algo más. Y muchas cosas más que tal vez no son necesarias. Eso es ripio, pero es útil. Pero discute los problemas de la medicina a tal extremo que prácticamente tiene la audiencia tomada en su espacio. Y eso, le voy a confesar a Héctor que la iniciativa para invitarte no es mía, sino de mi esposa. Que te escuche con más cuidado que yo, porque sí, además ella a esa hora está en la calle. Y donde se oye radios en la calle, en los carros. Así es. Sí, en la casa difícilmente. En el tapón. Sí, el problema de la calle. Y la larga que son las travesías de aquí a allí en la ciudad. Ese programa ha evolucionado por sí mismo ahí, como suele suceder, o ustedes pensaban en algún momento llevarlo a ese nivel diverso de participación médica que han logrado. Lo primero es que la receta médica nunca en la vida se ha recetado, justamente. Yo sé. Eso es interesante. Por eso digo un nombre atrevido. Y por eso el contraste de que nunca se ha dado una receta por eso mismo, porque queremos ser la diferencia. Nosotros no vamos a la radio a recetar ni a promover nuestros consultorios, porque nunca se ha dado el número de teléfono. Obviamente eso es el mercadeo, el antipsicología. Mira, cuando nosotros, primero Mario Lama y yo no somos, no éramos novatos en aquella época de la radio. Yo venía de ser la voz de la Z, la voz de la Super Rock, la emisora de la cadena Brea Peña. Trabajé muchos años en eso. Y antes de eso era la voz del PLD. O sea que yo cuando Luis y esa gente tenían el PLD de verdad, yo con un trajecito de poliéster era la voz de Juan Bosch, la voz del PLD, que anunciaba el partido. ¿Y Juan Bosco era del PLD? Bueno, mi papá fue fundador del PLD. Ajá, Era de los 13 hombres que estaban. La foto famosa de Euclides Gutiérrez y mi papá, con una 12 y una 38, tomando el PRD en aquella época. ¿Y tu mamá, fuera de la participación en abril del 65, fue del PLD también? Claro, en el programa de radio del PLD, mi madre era la voz femenina y yo era el niño que decía: el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, que dirige el profesor Juan Bosch, expresidente de la República, el que tiene el voto morado y la estrella amarilla, presenta Vanguardia del Pueblo. O sea, nosotros salimos, yo salí del PLD, yo formé los Petigres del PLD. Era una versión de los cubanos, de los pioneritos. ¿Cuándo cesa esa acción política y comienza ya tú a hacer medicina solo? No, yo realmente nunca estuve en política. Yo recuerdo de cuando Milagros comenzó a criar a Julio Curi, a mí, a Guido Gómez. Yo definitivamente decidí irme a estudiar medicina. Estudié medicina, después me fui, gané la posición en la universidad. ¿Y el Milagro Ortiz lo ayudaba a ustedes a subir? A Guido Gómez, a Julio Curi y a ti. Lo que pasa es que éramos familia, éramos gente de la casa, porque Juan Basanta era su compañero, mi hermano, igual que Federico Cuello, el hijo de José Israel. O sea, salimos de ese núcleo. Nosotros hacíamos un chin de política de Milagros. Federico Cuello y yo competíamos qué libro leer en casa de José Israel. Nos leíamos la biblioteca de José Israel, que siempre estaba llena de libros. Pero realmente nosotros, yo salí de la casa de Milagros. Juan Basanta y yo del Santa Teresita la vida entera. Pero ellos son una generación de la guerra. Sí, nacieron en el 66 todos. 65, yo en 65. Sí, 65, 66. Y estaban en un curso donde todos eran hijos de... Éramos Mineta Roque. Donde Mineta Roque, hijo de dirigentes políticos. Ahí también estaba el hijo de Julio José de Peña Musa.
Sandri Belice de Estrella Sadalá. Éramos un grupo, Estaba la hija de Francis. la hija Francis, Camaño. Estaba una hija, un hijo de Cabito, otro. El hijo de Cabito. Bueno, a mí me da mucho gusto, pero me deprime un chin el asunto. ¿El qué? ¿Por qué? Oye, de una generación que se metió adelante de uno y nació después del 65. Y son, Nacieron el y son 65, los- 66. y son la gente que deberían estar mandando ahora, ¿verdad? Debería ya. ¿Verdad? Así es. Deberían de estar mandando ahora. ¿Dónde hiciste psiquiatría? Cuando yo termino la medicina, me voy a los Estados Unidos. Ah, fuiste a Estados Y Unidos. hago medicina interna primero en UPenn, en la Universidad de Pensilvania, y después hago 4 años de psiquiatría en Yale University. Luego de eso soy jefe residente en Yale University y hago terapia cognitiva conductual en Harvard. Y aquí nunca trabajaste para el Estado cuando Ahí no, llegaste. gracias a Dios no. No trabajaste en hospitales del... Entregué, creo que soy el único pendejo que entregó su tarjeta de salud pública cuando regresé. Nunca he trabajado en el Estado, gracias a Ni Dios. siquiera la pasantía. Sí, la pasantía yo la hice en la hermandad de pensionados. Ah, Esa ya. me la pagaron. Bien. Yo estaba pegado en esa época con Balaguer. De esa experiencia de radio, ¿qué es lo que más llega ahí? Es decir, ¿ustedes refieren, orientan o recetan? Mira, salir de ese espacio de 11 de la mañana a 12:30, nunca, se quedaba un vacío cuando terminaba el monstruo que es el gobierno de la mañana. Y realmente, cuando nosotros llevamos el proyecto a Bienvenido Rodríguez, que nos une en lazos familiares por Juan Basanta. Por Juan. Sí, por Juan. Willy Rodríguez nunca creyó. Yo creo que Willy Rodríguez, a los 8 años de establecido la receta médica y ser el programa por densidad de anuncios, con más anuncios en la historia de la radio dominicana, por encima del gobierno de la mañana en el sentido de la densidad. De la hora y media. De la densidad, que en hora y media tenemos, los anuncios que tenemos en hora y media. Creo que él comenzó a creer en el programa. Definitivamente, Alvarito nos dio unos tips y me decía, ten cuidado, no escuche tu propio discurso. Y nosotros creamos ese programa donde la improvisación, basada obviamente, yo por lo menos tengo 21 años de formación médica, creó el programa. Él me decía, mira, tú puedes hablar de cardiología, pero tú tienes que hablar de homosexualidad, de sexo anal, de droga, de alcoholismo, de infidelidad. Y esos eran los temas que realmente por momentos nosotros teníamos que abordarlo. Yo recuerdo un programa que se hizo con el doctor Rafael García Álvarez que paralizaba los carros públicos, que fue sobre si realmente el sexo anal es natural o no. Entonces, yo creo que la receta médica une convive lo que es la parte médica científica, pero en un lenguaje completamente llano. Y ese tema del morbo, es decir, aquellas cosas que ocurren todos los días, pero que la gente obvia, no le gusta tratar en medio de comunicación. Nosotros decimos, ¿cómo ustedes lo manejan? Porque eso da mucha audiencia. Yo te puedo decir, como decía Pepito, maestra, yo me sé muchas malas palabras. Yo puedo coger un tema todos los días y tirarle un cristiano a los leones o tratar un tema de ese tipo. Por ejemplo, la pederastía, sí, cómo lo justifican, de qué edad en adelante. Es decir, si tú le marchas a una muchachita de 15, de 16 años, ya está bien, porque ella luce de 18. Pero si es de 14, es pederastía. Ese es el discurso, por ejemplo, decir lo que verdaderamente se piensa, que nadie lo dice. Y la receta tiene mucho de... Buscando audiencia. Yo creo que quizás buscando un espacio, que no lo hay en un país donde el clientelismo lo es todo. Todo el mundo sabe que Mario Lama y yo vivimos muy bien de nuestra profesionalidad. Nadie nos influye, obviamente. La única influencia de nosotros es el antipeledeísmo, no por el peledeísmo, sino por los 14, 16 años que llevamos en esta desgracia. Pero realmente a nadie nosotros nos influencia. Nosotros hacemos un programa completamente espontáneo. Y la gente busca eso. Definitivamente la gente busca la espontaneidad. De acuerdo a lo que busca la gente precisamente, ¿cuál ha sondeado usted que es la carencia de conocimientos más grande que tiene la audiencia del programa? El maternal, el kinder, la primaria. O sea, el dominicano desde que nace es analfabeto.
y sigue, porque el niño es analfabeto porque no le han dado los símbolos, pero definitivamente el nivel educativo del dominicano en cualquier área es un analfabetismo fisiológico que tenemos. Y en cuanto a temas médicos, el tema que más avidez de conocimiento despierte en la persona. Es interesante, nosotros demostramos, por ejemplo, nosotros tenemos un podiatra, el doctor Iván Silva, que cuando él habla de los pies, las llamadas son interminables. O sea, el tema pies, que la uña enterrada, que el hongo, que el pie deforme, es algo increíble. Los temas recurrentes más importantes, y eso nosotros tenemos medido, es virus del papiloma humano, que toda la juventud está cundida con eso, la depresión o cualquier área de la locura. Y los lunes nosotros tenemos un programa donde incluimos a Ricardo Nieves, quien tiene una cultura general muy vasta, médico, abogado, filósofo en Alemania. Creo que ha sido el único que ha llegado a Alemania y le han dado beca 4 años consecutivos. Nosotros hacemos un programa donde tocamos temas como Dios, ateísmo, ciencia, fe, religión, pedrastería, o sea, temas interesantes que tienen obviamente tangencialmente son médicos, pero que también abarcan otras áreas, la sociología. Héctor, José tiene muchas preguntas. Yo tengo 2 temas que quiero tratarte, ya como profesional, no como productor, que a veces realmente nos pasa, que tú traes un tema y no lo puedes hacer monográfico, porque viene la llamada, el compañero, y es lo siguiente. Para mí, el ser humano es una naranja que tiene 3 partes. Lo que hacen los estadígrafos, que hacen una naranja. Gráfica de pastel. Exacto. Un pastel. Tienen 3 de 33%. Una tercera parte, tú naces. Tú eres hijo de Carmen y de Bosco. Juan Bosco. Eso no te lo despinta nadie. El nieto de mi farmacéutico. Y eso no te lo quita nadie. No puedes mover eso. Pero ese 33 es genético, ADN, que no te lo quita nadie. La otra tercera parte es desde que tú naces, lo que tú dices, el kinder, hasta que tú te sales de tu casa, donde te enseñan que tú eres católico, que tú estás bautizado, que tú eres protestante, que tú eres ateo, que no crees en eso, que la naranja que el limón con leche es malo, que las muchachitas no se sientan bien, esas cosas que te enseñan en tu casa, tu religión, tu bautismo. Entonces ya tú sales, dices, bueno, ahora yo voy a ser yo. Si con esa carga de genética y esa carga de formación hogareña, entonces tú sales a decir, yo voy a ser médico, yo voy a ser psiquiatra, yo me voy para Estados Unidos, yo ahora voy a hacer lo que me da la gana, yo creo en tal o cual cosa, ahora yo voy a ser ateo y no me voy a confirmar. ¿Realmente tú crees en ese compartimiento? No, justamente, y esa es mi filosofía, tanto de vida como científica. Mira, la parte biológica ha sido siempre, la parte científica siempre ha sido lo más difícil de establecer en la humanidad. O sea, no es de gratis que a la mayoría que quemaban en la Inquisición era todo aquel que daba un destello de ciencia. El hombre es 98% biología, porque hasta esa misma configuración social que te da a ti el lugar de donde viene, ese ser social por necesidad, es algo biológico completamente. Por ejemplo, tú naces con la misma capacidad genética de cambiar la parte social. La nueva ciencia habla de la epigenética. Si yo no fuera hijo de Bosco y Carmen, si a mí me hubieran entrado al colegio y me hubiera afectado las cosas, yo hubiese sido diferente. No. Lo que hay es un código genético que te hace a ti predisponerte a ti a cambiar a lo social. Ese es el gran dilema de lo social y lo biológico de Centro Europa en el siglo pasado, entre el fenómeno de que lo social tiene una incidencia dentro de lo biológico, que el ser cambia, la sociedad hace cambiar al hombre. Es cierto, inclusive nosotros lo demostramos porque las metilaciones, o sea, los cambios genéticos, la imbricación genética moderna,
tú dices, bueno, es que la sociedad influye demasiado, cada 10 años viene un nuevo paradigma social. No, lo que se ha establecido es que aquellos que cambian sus genes, producto de lo social, es porque están programados genéticamente. A eso para se cambiar. debe que aún yendo a Harvard, un psiquiatra entrenándose allá y cuando terminen lo califiquen como un non plus ultra, cuando llega a su lugar de ejercicio y se mete en la sociedad, en cierta forma vuelve a ser un ciudadano con las mismas debilidades del resto de la población. Es decir, el psiquiatra que corrige conductas, que resuelve problemas todos los días, que consulta a 10 o 20 personas al día, que le dedica 1 hora a cada paciente y le corrige. Cuando llega a su casa tiene problemas de que tiene hijos adictos, tiene una hija lesbiana, pega cuernos, le pegan cuernos, la mujer es alcohólica. Es así. Obviamente, y Es más decir, todavía. el título no inmuniza. El título no inmuniza, pero peor aún, el título de psiquiatra se ha relajado. Y se ha relajado porque el psiquiatra quiere ser psicólogo y sociólogo. El psiquiatra ni es psicólogo. Debe de ser. No, al revés. Ese es el concepto y la influencia completamente social. O sea, el concepto biopsicosocial de la patología mental es menos incidente. La parte social es menos incidente en la psiquiatría que en la cardiología. Me explico. Si tú eres adicto a las drogas y tú eres comelón y no dejas de comer, la sociedad te influye más que te dé un infarto que lo que influye una psicoterapia en un paciente bipolar. Y ahí es que yo voy. La psiquiatría es ciencia, la psiquiatría es metilación ribosómica y cambio del pensamiento humano. El pensamiento humano es la única actividad que nos diferencia de los animales. La única ciencia médica pura humana es la psiquiatría, lo demás es veterinaria. Entonces, ese concepto que yo te doy es un concepto completamente nuevo, es un concepto de que el pensamiento es lo mismo que tú piensas, tú vas al baño, el corazón te late, tú respiras, son lo mismo. Pensar no tiene nada místico ni nada espiritual. Y es ahí el trabajo del psiquiatra moderno, hacerle entender a la sociedad que nosotros no somos sociólogos y somos quizás los peores ejemplos de familia. Entonces, realmente la medicalización de la psiquiatría es un grave problema. No nos aceptan. Todavía el psiquiatra se quitó la bata blanca. El psiquiatra, producto de la sociologización y psicologización de la enfermedad mental, se quitó la bata blanca. Todavía ahí se confunde. La gente cree que un psicólogo es médico. El psicólogo no es médico. El psicólogo sale de una facultad de humanidades, no sale de una facultad de ciencia. Y ese trabajo es muy difícil todavía. ¿Por qué? Porque la mayoría de los psiquiatras dominicanos no tienen formación biológica, no tienen la capacidad de entender. Desde que el HIV entró, el virus del SIDA, y habló del retrovirus, todos aquellos psiquiatras que están formados por detrás de lo que es el retrovirus, no van a comprender el ribosoma. Y todavía tenemos ese problema y esa influencia en nuestro país. Pocos de una generación, ya yo tengo 50 años, yo no soy una generación nueva, pero no podemos todavía demostrar que los medicamentos nuestros son igual que los antihipertensivos. Que nosotros sabemos más de depresión de lo que saben los cardiólogos de hipertensión. El cardiólogo todavía no me puede explicar a mí de dónde surge la hipertensión. Sin embargo, yo te puedo hablar media hora de la fisiopatología de la depresión. Entonces, esta lucha que es interna, primero con los psiquiatras y la antipsiquiatría, porque la antipsiquiatría es justamente aquellos que consideran que el problema biopsicosocial tiene una inferencia equidistante en la patología mental y no es así. La patología mental es 95% biológica. Sí. Disculpa José, quiero hacerle una pregunta para no alejarme mucho del tema que él dice de que el ser humano es 98%
biológico y con predisposición al cambio social, si le entendí bien. Esto quiere decir de cierta manera que hay una proclividad a la esclavitud mental en el ser humano, es decir, esclavitud mental, es decir, predisposición a dejar de ser lo que ha sido la persona, su entorno, su vida, desde sus antepasados, podríamos decir. El ser humano tiene genes que reprimen y que activan los cambios sociales. No todo el que vio caer las Torres Gemelas desarrolló estrés postraumático. Se pensaba que la intensidad de ese trauma era tan grande que millones de norteamericanos iban a desarrollar estrés postraumático. Resulta que no. Resulta que no lo desarrollaron. No todo el que se le muere la madre frente a uno desarrolla un complejo o un trauma. Tiene que existir una predisposición genética para que el individuo se traumatice. Por lo tanto, todo vuelve a lo biológico. Si una persona procede de una familia de muy bajos recursos, muy baja educación, o simplemente de un sitio donde no hay posibilidades de progreso, ¿puede tener una predisposición a quedarse así o puede superarla hasta decir, yo puedo llegar a ser alguien importante en la vida? El problema de la pobreza es que el cerebro necesita grasa. Y la profundización de los surcos cerebrales que te hacen pensar y te aumentan la sinapsis está disminuida. O sea, la biologización y el concepto biológico es muy áspero, es muy ácido. O sea, y cuando tú quieres meter ese concepto biológico a lo social, a la política, óyeme, Moscoso Puello planteaba que de un indio marihuanero, un negro esclavo y un español ladrón, no podía salir nada nuevo, nada bueno. Cuando él dijo eso, lo querían, o sea, la sociedad del momento, la izquierda, lo quería fusilar en ese momento. Pero tú me dices a mí, no somos el país más clientelista del mundo. No es el mulataje, los diferentes grados de marrones, lo que explica biológicamente la actitud de este pueblo. Cuando uno habla de eso, uno parece un neonazi, parece un aborto de Mengele, pero realmente cuando tú tomas y te explicas los movimientos sociales a través de la ciencia, tú ves muchas cosas más claras, pero muy difíciles de aceptar. José. Héctor, con esa exquisita preparación que tú lograste y ya culminada tu carrera en Estados Unidos con mucho éxito, ¿por qué volviste? Porque soy hijo de Bosco y Carmen. Y cuando yo decidí con 10 años, estando en el colegio Santa Teresita y mi neta me veía, yo le decía, mi neta, yo no voy a hacer la primera comunión, porque Dios es el Santa Claus de los adultos. Y mi papá dijo que él era Santa Claus. Cuando yo entendí que yo tenía un concepto un poquito por encima de la media de mi propio país, yo decidí irme, equilibrarme en el primer mundo y volver. Yo creo que la parte romántica mía, yo podía ser en este momento el jefe de psiquiatría del Jackson Memorial porque me lo ofrecieron. Yo quedé como jefe de enseñanza en el departamento de psiquiatría en la Universidad de Yale. Y yo prefería venir aquí a enseñarle a los muchachos básica de farmacología que quedarme siendo un anónimo. Yo soy guerrero, yo soy Heredia. O sea, yo necesitaba volver, era una necesidad básica, regresar. Bien. Ese fue, yo creo que es la influencia. Pero tú no ejerces en el sector público. No, imposible, imposible. En el sector público no se gana nada, ni se busca nada. Los pacientes que van al sector público no se saben el nombre de su psiquiatra y se le dan 5 minutos de consulta. Realmente los cambios no se hacen desde abajo, se hacen desde arriba. Y realmente yo tengo que estar en la radio. Pero eso que reciben tu enseñanza en las universidades también son genéticamente deficientes. Sí, pero justamente la epigenética va escogiendo. La selección natural, Darwin es muy claro, nosotros somos el fruto de selección artificial, no de selección natural. Los grandes cambios en el ser humano duran 40 generaciones en suceder. Ahora, cuando la selección se hace artificial,
porque a nosotros nos impusieron una raza que vino y otra que nos la exportaron para satisfacer ciertas cosas. Nosotros tenemos deficiencias básicas y la tenemos instintivamente, el temperamento, que es lo que se hereda. O sea, yo traigo un temperamento nato por los guerreros, por los Heredia, por los Ottenwalder. La sociedad me arropa y me pule ese temperamento nato y crea lo que se llama la personalidad del individuo. Quiere decir que la personalidad del individuo es la interacción del temperamento nato con la interacción social. Bien. Quiere decir que todo el mundo puede cambiar su personalidad, pero no su temperamento. Héctor, realmente una persona mientras mayor nivel académico que tenga, tiene que ser en esa misma proporción un no creyente, es decir, aquella persona que cree en Dios, por ejemplo, es un atrasado. No, al revés. Existe una necesidad biológica de creer en el lóbulo temporal. En el lóbulo temporal, si tú no estimulas un poco con la fantasía, con la mitología, con la esperanza, o sea, llevarla... Pero es una fantasía. ¿El qué? La creencia en otros seres. Es una necesidad del lóbulo temporal para sobrevivir y quitar lo que se llama la angustia primaria del ser humano, que es saber que vas a morir. Si tú sabes que vas a morir y tú comienzas a pensar en que te vas a morir desde los 2 años, tú te haces un obsesivo y no puedes vivir. Entonces, la racionalización del cerebro. Esa es la Dios. respuesta a las 2 grandes preguntas que tenemos todos los humanos. La muerte y el infinito, que son los 2 grandes problemas que nos mortifican. Así es. Que no entendemos y nadie lo ha podido entender. Así es. Y entonces, ¿O hay alguien que lo ha entendido? No. no lo hemos Y entendido. esto el lóbulo frontal es que se encarga de buscarle justificación. El lóbulo temporal lo Temporal. crea y el lóbulo frontal se encarga de interpretarlo a su manera. Doctor, el psiquiatra tiene que manejar bien la farmacología. La psiquiatría es farmacología. Es farmacología. Es farmacología porque brega con el órgano que tiene más de 600.000 neurotransmisores. En los problemas que hoy estamos enfrentando con respecto a la formación de ese dominicano que nace, crece, se desarrolla y muere, ¿qué por ciento usted le da a la genética, qué por ciento le da al hogar y qué por ciento le da a la escuela o a la política? Yo creo que definitivamente la formación robustece la resiliencia biológica. En otras palabras, la formación en un ambiente adecuado frente a un individuo que no va a cambiar, o sea, genéticamente, es un buen producto. Yo creo que definitivamente lo que nos hace diferente a todos que venimos con esas deficiencias estructurales que ya hablamos es justamente ese pequeño porcentaje que se le deja a la sociedad, a la educación, a tu formación. Sí. Doctor, por mí la última. Hay los estados y las profesiones y los psiquiatras han tratado de legalizar y de justificar al mismo Papa muchísimos problemas que no se han podido resolver. No puedo resolver el problema de la incidencia de las drogas en la economía. Vamos a legalizarla. El problema del divorcio ya es un hecho, vamos a recomendarlo. Realmente, ¿cómo ve usted la legalización de aquello con que no podemos resolver? Y no es que son buenas o son malas, sino que no podemos, que somos impotentes frente a la solución. La incidencia de accidentes de automóviles en jóvenes en Colorado ha disminuido. ¿Por qué? Porque la sociedad, los muchachos fuman más marihuana que beben alcohol. Vaya, es muy difícil decir eso. Eso es muy ácido. Los efectos medicinales de una sustancia psicotrópica como la marihuana están ahí. Lo que pasa es que no podemos leer. El último país de la bolita del mundo que se va a legalizar las drogas deben ser los 4 países talibanes y nosotros. Entonces, ¿usted es partidario de aquello que dijeron una vez en televisión americana de que frente a la proyección de sexo y proyección de violencia, es preferible proyectar el sexo y no la violencia, porque el sexo tiene un momento en que es normal y la violencia siempre es anormal? Bueno, la violencia evolutivamente no es anormal, es intrínseca del hombre.
Eso es lo primero. Pero del punto de vista social, obviamente, la sexualidad, mira dónde está la sexualidad, mira hacia dónde va la sexualidad. Pero con respecto a las drogas, que es muy importante, no es lo mismo que un holandés o un muchacho de Colorado se fume un cigarrillo de marihuana que se lo fume un muchacho en Guachupita. Entonces, la gran diferencia es... Que allá la puede comprar y aquí no. Sí, aquí la compra, aquí la cultivan también. Aquí. No, el problema no es el vehículo, es el que está montado en el vehículo. Y eso es una realidad. Los efectos de las drogas en los guetos norteamericanos, latinos y negros, son mucho más devastadores que en las comunidades blancas. Óyeme, si no fuera así, el discurso de Donald Trump, este patán instintivo, porque Donald Trump... Hubiera aprendido. Óyeme, no hubiese prendido. Es una realidad. O sea, cuando tú hablas de droga, no es lo mismo droga en Miami, en Brickell Street, que droga en Washington Heights. Entonces, realmente el problema de la droga no es la droga, es quién se la fuma. O en Manhattan. O en Manhattan. Sí, pero, o sea, Washington Heights queda en Manhattan y se considera zona rural. Sí. Una pregunta, ¿hay alguna actividad o falta de alguna actividad que ponga a la gente bruta? Lo que no se cansa es el cerebro. Estudiar no cansa ni destruye el cerebro, es todo lo contrario. El que juega dominó tiene menos Alzheimer y eso está demostrado. Y el dominó, que es un juego cerrado, obviamente el dominicano llega a jugar dominó, no ajedrez, eso está claro. Pero obviamente el dominó te ayuda. El dominó, el que juega dominó no tiene Alzheimer. O sea, hay actividades que reducen la Lo mismo posibilidad de que que una puede gente... decir para el ajedrez. Bueno, el ajedrez es la vida, el ajedrez Ya. es el lóbulo izquierdo, el lóbulo Ya. frontal. Sí, O sea, hay menos. el ajedrez es otra cosa. Hay que estar en actividades que incentiven a la agilidad mental para evitar el decrecimiento de la misma, entonces. Así mismo, el eslabón entre la filosofía y la ciencia es el ajedrez. Bien, yo creo que José hizo la pregunta mejor. Héctor, ¿a qué tú viniste? Yo no sé, ustedes me trajeron. Después de oírte, lo que nos queda es que en la receta no se puede tratar todas estas cosas. ¿De qué tú buscas aquí? No, pues esa pregunta se le Sí, hecho a William Hanna Sí. y a muchos otros, ¿verdad? William Hanna, tremendo médico. Viene él estudió en De- Danbury, que pertenece a la Universidad de Yale. Sí. Sí. Sus primeros años fueron ahí. Pero hay mucha gente que no tiene nada que buscar aquí. Bien, pero ustedes realmente son una ¿Tú generación sabes que esa es de... la diferencia entre Haití y la República Dominicana esencial? Así es. Que el dominicano vuelve, El dominicano vuelve. Así El es. haitiano no vuelve. jamás. Y por eso Ya es es un tema literario. en Entonces quiere decir que Canadá está lleno de haitianos que son de otro nivel. Haití. Pero por supuesto, por supuesto que sí. Canadá y París. Y Lovaina en Bélgica. Bélgica. ¿Y por qué luchan porque la cosa se mejore de aquel lado? Porque no Ese es un regresa. discurso externo. Bien. Porque deja dinero. No van adentro a pelear. El haitiano habla 2 idiomas inmediatamente. El Desde que dominicano nace. no. Héctor, gracias por estar aquí. A ustedes han estado en Coral. Gracias a todos. Y vean este programa esta noche de nuevo en el mismo canal. Después del mediodía en YouTube ya. YouTube. La receta.